inmediato quiero darle la bienvenida al congresista Alberto Quintanilla, quien hoy nos va a acompañar en esta jornada informativa. Qué gusto reencontrarnos. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación y aquí a tus órdenes. Vamos a comenzar. Primero yo quiero saber cuál es su apreciación precisamente sobre este fallo que ya permite que las personas puedan llevar sus alimentos al cine. Bueno, me parece un hecho bastante positivo, Sí. Esta eliminación no solo discriminatoria, sino, digamos, era aprovechamiento de una situación abusiva por el monopolio que tienen ahí. Ahora, la posibilidad de que los espectadores puedan concurrir a los cines llevando productos similares a lo que se venden me parece totalmente atinado y una medida, digamos... Eso es un punto importante, que sean precisamente similares, porque bueno, el peruano tiene esa particularidad. Cuando mucho se le permite ya... a veces cometemos errores. Yo espero que todo sea dentro de los límites, que no haya una restricción clara precisamente, pero que seamos conscientes de ir a disfrutar de un buen espectáculo y no incomodando a los demás con ningún olor, ¿no? Por ejemplo, ayer en redes yo veía memes que no dejan de ser ciertos en algunos casos, gente llevando pollo a la brasa, llevando cosas así que puedan llenar la sala de cine de olores, ¿no? Bueno, pero la ley dice expresamente productos similares. O sea, digamos, si se venden gaseosas, uno puede llevar gaseosas o otro tipo de bebidas. Me imagino, digamos, que no se van a llevar licores, porque actualmente no se llevan y además debe estar claro, eso prohibido. Tampoco, como tú bien señalas, un pollo a la brasa, un ceviche, ¿no? Claro, Cosas, digamos, que necesitan una mayor infraestructura sí. y además tienen un olor. Bueno, me parece un hecho oportuno y además el señalamiento que son productos similares, se supone que las empresas que actualmente venden en forma monopólica deberán permitir lo que ellas vendan como productos similares. Estamos tratando de contrarrestar a través de este tipo de resoluciones el hecho del monopolio que está en nuestro país. Y el monopolio está en todos lados, ¿no? Porque ahora el tema de las farmacias también está bastante monopolizado. ¿Qué se debería hacer precisamente para ir contrarrestando este sistema? Bueno, en la Constitución de 1979 estaban prohibidos los monopolios económicos. En la Constitución actual no se prohíben los monopolios, pero sí se sanciona las prácticas monopólicas a partir de la posición de derecho. O sea, digamos, en la práctica hay monopolios y usarlos indebidamente está prohibido. Nosotros creemos que debería retornarse a una fórmula semejante a la Constitución de 1979, en la cual se prohíba los monopolios económicos, ¿no? O sea, no se puede promover ni tampoco existir. Me parece un hecho que debía cambiar para, digamos, ahora, ¿qué hacer? Digamos, hay que incentivar la competencia, incentivar la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en el artículo 60 se prohíbe que el Estado participe en la economía. Yo considero que debe participar, pero eso sí, no va a haber monopolios desde el Estado, ¿no? Digamos, el Estado debería participar en la economía en igualdad de condiciones que cualquier otro empresario privado y sin ningún privilegio. Eso yo remarco como una cuestión importante. El mercado es importante. Ha quedado claro, congresista. Nos vamos a ir a uno de los temas que sin lugar a dudas va a marcar el ambiente político esta semana. Me refiero a la declaración del ex CEO de Odebrecht, Jorge Barat, el hombre que posiblemente cerrará esta ruta de dinero, que no sé si generará más suspicacia en torno a lo que ya hemos visto en cuanto a destapes de corrupción, pero finalmente va a hablar el día de mañana y el día miércoles. La expectativa no solo se ha centrado en qué va a decir Barata, sino en la manera en cómo se viene manejando esta declaración. Al inicio nosotros teníamos una reparación civil, muchos la criticaron y dijeron que esto estaba condicionando la declaración de Barata. Empecemos por eso. ¿Cree usted que la reparación civil que se impuso condicionaba la declaración de Jorge Barata? Bueno, el haber fijado en su momento, hecho unas declaraciones que el monto de la reparación civil ascendía a 3.000 millones de dólares, me pareció en su momento inadecuada, porque todavía no era el momento de plantear eso, y además las negociaciones para el acogimiento de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht a ser colaboradores eficaces debería tener, digamos, una cuestión de mayor prudencia. Se superó ese problema, porque estuvo en riesgo que Jorge Barata pudiera declarar programadamente mañana y pasado. Sí. Ahora hay otra controversia, es el tipo de preguntas. Yo creo que es un tremendo error del Ministerio Público y en particular del fiscal Hamilton Castro no participar en este interrogatorio y si es que no participaba directamente no haber encomendado
a sus colegas que formulen preguntas, porque ciertamente tenemos que ver al Estado como un todo integrado, ¿no es cierto? Tenemos que sumar, o sea, digamos, debió en su momento y con más anticipación la Comisión Lavajato presentar, por ejemplo, algunas preguntas al Ministerio Público para que ellos los tramiten y le interroguen. Han presentado, pero a última hora en esta semana. La Comisión Lavajato tiene ya más de año y medio funcionando, debió oportunamente coordinar con las otras instancias del Ministerio Público. Ahora, congresista, hay algo que yo le comentaba en off precisamente, y es el hecho de que yo siento que en realidad, más que yo, yo soy quien sirve de canal de lo que el ciudadano a pie escribe a través de redes sociales, y precisamente es la incomodidad que sienten frente a esta limitación de que Jorge Barata no pueda tocar el tema del presidente Kuczynski, ni tocar al expresidente Alan García. Esto limita mucho su confesión, limita mucho el sistema de corrupción. Yo creo que sí limita, pero no está prohibido, ¿eh? Puede tocarlo, o sea, digamos, hay dos posibilidades. Hay unas preguntas que son actualmente abiertas, porque le preguntan, digamos, a qué otro personaje político usted ha dado ayuda, entre paréntesis, coimas. Entonces él podrá decir, no solo he hecho a fulano, sino también a los otros. Y de ahí podrá repreguntar, ¿no es cierto? Cuando uno dice, digamos, colaboré con la ex candidata fulana de tal. Entonces va a decir, bueno, ¿y con cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Etcétera. Esperemos las preguntas. Ya sea por iniciativa de Jorge Barata, que puede, digamos, declarar cosas más allá de lo que se le pregunte, complementando, o de los propios fiscales que concurren, que podrán complementar. Esperamos que eso ocurra mañana, porque a su vez tiene varias connotaciones políticas. Ya, por ejemplo, algunos políticos como los de Acción Popular manifestaron de que ellos iban a firmar la moción de vacancia después que declarara Jorge Barata. Bueno, entonces nosotros atendimos prudentemente, digamos, si está programada la declaración 27-28. Esperemos que no se suspenda, que no vaya a haber una última hora, porque si eso se suspende sería un elemento de agudización de contradicciones innecesaria en el país. Usted ha mencionado algo importante, y es que el Estado se ve como un todo. Precisamente en este caso en particular se ve a grandes luces la fricción que hay en el Ministerio Público. No hay un trabajo articulado en cuanto a los fiscales. Yo siento que el fiscal José Domingo Pérez está trabajando de una manera, el fiscal Hamilton Castro de otra. Él pudo incluir un pliego interrogatorio para formar parte de esta declaración. Lo que es más preocupante aún es precisamente, yo entiendo que cada organismo es autónomo, pero el fiscal de la Nación tiene autoridad, tiene toda potestad, tiene toda injerencia para actuar de oficio en este caso. ¿Por qué no hacerlo a través de los fiscales? El fiscal de la Nación en esa materia jurisdiccional tiene solo labores de coordinación. Puede convocar a Hamilton Castro y al señor Pérez y decirle, bueno, nosotros queremos estos lineamientos, pero las decisiones finales de qué se pregunta y qué no se pregunta, finalmente corresponde al fiscal que está a cargo de esa investigación. Por eso nosotros esperamos el día de mañana y pasado cómo termina la cosa, pero nos parece ya un mal inicio de que Hamilton Castro no concurra, y si no concurriendo, no formulen las preguntas que sean pertinentes. Espero que esto se corrija, ¿no? Todavía esperamos hasta mañana, ya hasta la fecha todavía estamos especulando y creyendo que vamos a hacer lo mejor. Esperemos que recojan las sugerencias. Congresista, yo voy a seguir especulando. Hoy vamos a hablar un poco de lo que podrían ser estas preguntas del día de mañana. A su entender, en su opinión, ¿qué le gustaría o cómo debería centrarse este cuestionario para no caer en preguntas redundantes, para ir a temas de fondo, para ir, como se dice, directo a la yugular y poder tener información que pueda servir para avanzar en esta investigación? Bueno, yo creo que deben despejarse, digamos, cosas como ¿financió o no financió a la candidata Keiko Fujimori? Si la respuesta es sí, decir ¿cómo? ¿Con cuánto, cómo y dónde? Y dar, digamos, si dice aumentar los 500 millones de dólares, se supone, digamos, si eso cómo fue concretado, para qué, dónde, cómo.
Lo mismo con los otros personajes involucrados, o sea, Ollantumal, Alejandro Toro Manrique, Alan García Pérez y el propio Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, precisar las cuestiones, eso sería muy conveniente. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, tendrá que explicar si es que en las negociaciones que hubo para la convocatoria de la Interoceánica Sur, que inicialmente costaba 920 millones y está terminando costando 4.300, hay una multiplicación por 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto el grupo de Odebrecht y las empresas vinculadas tuvieron que ver con estas adulteraciones de los precios finales y si eso fue en materia de pago de sobornos? Hay algunas declaraciones que dicen de que el señor Alejandro Toro Manrique habría recibido alrededor de más de 20 millones de dólares. Entonces, ¿cómo, dónde, cuándo, quién nosotros más? Pero Pablo Kuczynski participó o no participó, coordinó o no coordinó, en qué circunstancias, eso sería muy oportuno que sean despejadas. Ahora, directamente no van a haber preguntas que toquen el tema del presidente. Yo creo que va a tener que ser un cuestionario bastante inteligente, suspicaz, como para encontrarle la salida y pueda contestar en cuanto al tema del presidente. La pregunta es directa para usted, que forma parte de la izquierda y que además ha planteado esta moción de vacancia. Si luego de estos 2 días se presentan indicios claros de que el presidente estuvo involucrado en este sistema de corrupción, ¿ustedes van a mantener esa posibilidad de la Nosotros vamos a mantener, ¿no? O sea, más bien sería lo contrario. La decisión nuestra es plantear la vacancia, y la vacancia por una causal específica es incapacidad moral permanente. No estamos acusando nosotros por un solo hecho aislado, que podría ser, digamos, interpretado como tal, por ejemplo, el indulto humanitario contra el presidente, a favor del expresidente Alberto Fujimori. Eso tiene, digamos, de acuerdo a la Constitución, un cauce. Es la responsabilidad política que se ejerce a través de una acusación constitucional, y en el caso del presidente, él responderá 6 meses después de haber dejado el cargo de presidente. Eso es un tema absolutamente aparte. Puede ser un elemento que nos lleve a decir, es decir, tiene una conducta moral permanente en la confusión de los negocios públicos con los negocios del Estado y hacer negocios desde lo público en favor de lo privado. Esa es la hipótesis que nosotros queremos demostrar. El otorgamiento del indulto podrá en algunos fortalecer esa convicción, pero no es materia de esta moción de causal de vacancia, porque eso tiene el trámite de la acusación constitucional, que es aparte. Son 2 días que serán fundamentales en cuanto a esta investigación, y nosotros estaremos expectantes. Quiero aprovechar la oportunidad que nos hemos reencontrado para tocar un caso también que la semana pasada llamó la atención, y es que pese al indulto humanitario, el expresidente Alberto Fujimori va a tener que ser juzgado en el caso Pativilca. Bueno, la decisión de la Sala Penal B me parece atinada, ¿no? Porque la Constitución dice que el derecho a gracia, el derecho que el presidente de la República pueda perdonar la persecución de investigaciones y procesos en curso, que se llama derecho a gracia, solo procede cuando el reo haya transcurrido el tiempo de investigación al reo más del doble del plazo más su ampliatoria. En este caso, digamos, son 24 meses. Y desde que fue comenzado a ser instruido, investigado por el caso Pativilca, solo transcurrieron 18 meses, faltaban 6. Se dio el derecho a gracia, aparte del indulto, y la Sala Penal Nacional B ha considerado que no se aplica, y me parece un mecanismo de control impertinente, ¿no? Porque es procedente por cuanto, digamos, el equilibrio de poderes, cuando un poder se excede, el otro poder tiene la capacidad de corregirlo, y en este caso hay una corrección que todo lo hemos aceptado de buena manera, ¿no? O sea, incluso a los fujimoristas no les ha gustado, evidentemente, pero están aceptando este procedimiento, y eso lleva a que no se cometan, o se cometan con mayor limitaciones, los abusos del poder y los actos de corrupción, que son los 2 grandes males que siempre están rondando en el ejercicio del poder. Objetivamente, legalmente, esta situación encaja a derecho. Encaja a derecho. Encaja a derecho. Vamos a cambiarle un poco la perspectiva a esto. Estamos frente a, no le voy a decir ni siquiera expresidente, estamos frente a una persona que está con un problema de salud
bastante complicado, que va a tener que acudir a un juicio oral. ¿Cree usted que la decisión es atinada desde ese lado, desde esa perspectiva? Mire, hay una normatividad legal que contemple estos casos, ¿no? O sea, digamos, si es que el juez o la sala que va a juzgar al señor Alberto Fujimori, al expresidente, considera, digamos, que deban concurrir o mecanismos de asistencia para que él pueda, digamos, aclarar cosas, ellos tomarán las previsiones en su momento. Pero lo importante es que está siendo juzgado, ¿no? O sea, va a ser juzgado por un delito que es considerado bastante grave. Es la detención de 6 personas que aparecen después muertas y por un grupo que tenía sobre cuyo funcionamiento tenía control el presidente de la República, como me imagino está formulando la acusación el fiscal. O sea, eso tendrá que probarse. Eso tendrá que probarse. Congresista, Fuerza Popular cada vez, valga la redundancia, iba perdiendo fuerza. Quien parece estar al liderazgo de este nuevo grupo, los Avengers, Kenji Fujimori, va cogiendo más colaboradores. La semana pasada el congresista Ávila se unió a estas filas y con una denuncia grave y también en declaraciones del congresista Bienvenido Ramírez de que Fuerza Popular es una bancada discriminadora que no toma en cuenta las opiniones, los proyectos de los congresistas de provincia. Bueno, yo creo que lo que existe es una forma autoritaria en el ejercicio de lo que a mí me corresponde evaluar y criticar, por ejemplo, en la conducción del Congreso de la República, ¿no? O sea, hay una serie de decisiones que se toman en forma arbitraria. Por ejemplo, este debate del proyecto de la ley Bartra, ¿no? O sea, sí. Ahí, digamos, ellos aprovechando de su mayoría, finalmente agarran. Vamos a hablar de eso. Nosotros habíamos señalado en la comisión permanente, que ese debate debía suspenderse y remitirse a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de Constitución para que puedan aportar. Dijeron no, votaron, dijeron no, y se votan, votaron. Todos, excepto los de Nuevo Perú, votamos en contra. Bueno, el resultado final es que hay toda una movilización nacional y que ha dado lugar a que varios congresistas que votaron a favor o firmaron el dictamen a favor hayan retirado sus firmas, lo cual es positivo. Ahora nos abre la posibilidad de ir a un segundo debate, claro, poder archivar en su momento, porque ciertamente, digamos, ahí es una fórmula con rasgos esclavistas, ¿no? O Por sea, supuesto, sin subvención económica, eso es claro. ¿Qué le pasó a la congresista Bartra en la proyección de un proyecto de ley que además, yo leí su Twitter y ha dicho que eso forma parte, que el caviaraje ataca sin conocimientos, porque si nosotros tomamos de ejemplo, voy a trasladar lo que ella quiso decir, que es que las personas que están estudiando medicina hacen un serum, ha comparado el serum con la inclusión de las personas de institutos en estas prácticas por 3 años. Esa comparación, ¿qué opina usted de esa comparación? Bueno, está bien la comparación, pero hay que recordar que el serum es remunerado, reciben una retribución los médicos que están haciendo, o los futuros médicos que están haciendo estas prácticas, estas labores. Ajá. Y además, mire, decir, digamos, de que se va a aprovechar la infraestructura de las empresas privadas porque el Estado no las tiene, no se está diciendo que van a ser prácticas tuteladas, porque a su vez, digamos, las empresas privadas tendrían que poner profesores o personal que se dedique a esa capacitación. En la práctica, digamos, el Estado está eludiendo su responsabilidad de brindar educación de calidad. Los institutos superiores tecnológicos que son del Estado, el Estado está obligado a darles la infraestructura necesaria para que realicen este aprendizaje vinculado a la práctica. Y en el caso de los institutos privados, es un requisito que tengan infraestructura, si no estaríamos aceptando que se le está dando licencias a los institutos sin que tengan la infraestructura necesaria. Estamos reconociendo que la calidad de la educación es bastante mala. El Estado tiene que asumir y normar eso. Ahora, poner una norma que diga todas estas prácticas serán sin remuneración alguna. Sin ningún beneficio. Sin ningún beneficio. Sin ningún beneficio. Pudo el Estado hacer otras medidas colaterales, por ejemplo, decir estos gastos que irroguen a las empresas el otorgar estas prácticas con las garantías necesarias
podrá ser reducida en 1 o 2 veces el monto que se incurre en el gasto como gasto para que se disminuya el impuesto a la renta, dar ese beneficio, ¿no es cierto? O el Estado asumir los costos colaterales como el pago de seguro, de salud, el pago contra accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, no ir a una fórmula que prohibía, porque en la práctica muchos estudiantes, tanto de educación superior tecnológica como otros, trabajan a medio tiempo o trabajan fuera de las horas de clase para solventar sus estudios. Entonces decirles eso no va a ser pagado, entonces le va a dar, digamos, tú eres de un instituto, entonces ven, trabaja conmigo, pero no te pago, porque la me lo prohíbe. Eso le abre la brecha a la informalidad. Ciertamente se está incurriendo en crear una fórmula de trabajo nueva. Y además el artículo 23 de la Constitución dice en 2 párrafos que ninguna norma legal puede disminuir los derechos laborales de las personas. Y además dice que todo trabajo tiene que ser remunerado, cualquier sea la modalidad. Debe tener una compensación remunerativa. Eso es una violación de la Constitución. Decir de que no es trabajo, sino son prácticas, entonces que demuestren que la ley dice que son prácticas y tendrá que haber profesores que utilicen la infraestructura del sector privado. Totalmente de acuerdo con usted. Y eso hace que en la mesa de trabajo nosotros, como ciudadanos de a pie, tengamos la sensación de que la representación parlamentaria no tiene una buena proyección al momento de poder crear normas nuevas. Usted, como representante parlamentario, ¿qué cree usted que está fallando precisamente al momento de dar leyes de manera tan irresponsable como esta, que no solo causan polarización en la población, sino que además no están contribuyendo con los protagonistas del cambio social, que son los jóvenes, sino al contrario, le abre una brecha a la informalidad, estamos contribuyendo más con el empleador que con el empleado, ¿no? Esa última frase es la que explica todo el problema. El modelo económico que se deriva de la Constitución y que aplica Fuerza Popular y Peruano por el Cambio desde otro poder del Estado, solo prioriza las inversiones en la economía. Y no vemos que la economía tiene 2 partes, es como una tijera. Para cortar tela o un papel, la tijera tiene 2 brazos. Para asir algo, la tenaza tiene 2 brazos. Entonces hay que preocuparse, sí, por las inversiones, pero también hay que preocuparse por la capacidad de consumo de la población. Entonces usted no va a ver, digamos, una decisión que se preocupe de cómo se desarrolla el mercado interno, cómo aumentamos el salario mínimo vital a niveles prudentes, cómo descentralizamos la inversión, cómo hacemos que haya sectores que actualmente sufren alguna desventaja tengan un nivel de compensación. Eso no está en las preocupaciones ni de Fuerza Popular ni Peruano por el Cambio, y que tienen su raíz en la Constitución. Por eso, en mi opinión, debería irse a modelos económicos que se preocupen de la inversión, sí, que esa es la oferta, pero también se preocupen de los demandantes, de los compradores, del pueblo, de la capacidad adquisitiva, de la descentralización, de la construcción de un mercado interno nacional que no es preocupación de los gobernantes en la actualidad. Congresista, ojalá esta ley pueda ir a debate y de verdad se le mire desde otra perspectiva, tratando de poder cumplir con las expectativas de los estudiantes en el campo laboral. Yo espero que sí. Yo espero que sí. O sea, ningún país ha salido con una educación de baja calidad. No. Y la baja de calidad no se va a resolver haciendo modalidades de trabajo con rasgos esclavistas como esta de la ley propuesta por la señora Bartra, ¿no? A propósito de lo que ha dicho hace minutos de este aumento de sueldo, un aumento que fue anunciado hace 2 semanas. Estuve leyendo y leí a un economista que decía que esto es una quimera en el Perú, que por el momento que estamos atravesando no va a haber un aumento que pueda llenar la expectativa del ciudadano, ¿no? Y que además este aumento tiene que girar en torno a 2 cosas, a la inflación de los últimos 2 años y a la productividad. Hizo un cálculo, aproximadamente serían 905 soles con los que se debería cumplir con este aumento. ¿Qué cree usted de
de este anuncio. ¿Es posible en el marco de la situación económica que estamos viviendo, de los compromisos que tenemos que asumir? Recordemos que tenemos la reconstrucción con cambios que aún no ha avanzado, que hay muchas cosas pendientes. ¿Es responsable hacer un anuncio de esta magnitud? Yo creo que sí es responsable y pues decir, digamos, que así como nos preocupamos de darle facilidades a los inversores, que puedan repatriar capitales, que puedan invertir, pretender abaratarle los costos, también debemos buscar el mercado interno. Lo que producimos, ¿quién va a consumir? Porque usted va a ver, digamos, que hay zonas en la sierra y en el país, en la selva en particular, o los sectores marginales en las ciudades, que no tienen capacidad de consumo. O sea, solo estamos siendo un modelo de que vamos a producir todo para vender al exterior, nada para vender en el mercado nacional. Entonces hay que ver también que aumentar el sueldo es un costo adicional a las empresas, pero a su vez es un aumento de la capacidad de consumo de la población y las empresas tendrán a quién venderle lo que produzcan, porque no hay ninguna empresa que no produzca para vender, ¿no? Todos queremos que y eso es importante. Por ejemplo, ha habido, digamos, ahora la Candelaria en Puno, y la Candelaria en Puno significa un movimiento económico. Entonces, pero la capacidad de la gente de bailar, de contratar el traje, de contratar, digamos, hospedaje, todo, reactiva la economía. Y eso es lo que tienen que entender los economistas, que solo se preocupan por las inversiones y casi o poco se preocupan por la demanda de la población. Lo de la demanda de la población, precisamente estaba viendo aquí en la República y hablando de aprobación, precisamente, tenemos una aprobación de ministros. Yo le digo, congresista Quintanilla, yo en las estadísticas no creo. Yo creo en el sentimiento del ciudadano, en lo que él está transmitiendo últimamente y hay una total desaprobación precisamente, pero quiero que por favor pueda compartir esa aprobación de los ministros y que me den su opinión, cuál va a ser la proyección que estos tienen. Y en sectores más importantes, por ejemplo, el doctor Salinas, en el sector salud, que es la salud en el Perú está catalogada por las largas colas, las esperas en una hospitalización, no hay insumos, no hay infraestructura. ¿Qué se debe hacer para poder cortar con esta mala racha que nos acompaña en los últimos 20 años? Los grandes hospitales fueron hechos por Odría. Mire, yo sí creo, digamos, comparto su preocupación, o sea, digamos, hay modalidades de construcción de obra pública que deberían ser hechas con mayor responsabilidad. Sí. El Zanjón, por ejemplo, fue construida en 1960 al 70, ¿no? Y usted ve que el Zanjón sigue funcionando. Usted transita por el Zanjón y no hay baches, pero no es una carretera que se ha desaparecido. Las inversiones que han hecho otros gobiernos, construyen una carretera y al año ya está con huecos, parches. Hay que hacer buena obra. Usted ha referido a las grandes unidades y hospitales que construyó el gobierno de Odría. Odría gobernó en 1956, si no es que me equivoco, hace más de 60 años. Entonces, digamos, y ahí está la obra. Sí. Pero obras que se han hecho, digamos, grandes unidades locales escolares en la época de Alberto Fujimori ya desaparecieron por lo mal hechas. Es cierto. Entonces hay que hacer obra pública buena. Y ahí los ministros, en mi opinión, tienen este origen, ¿no? O sea, origen legal, pero también tienen legitimidad. La política necesita no solo tener legalidad, sino tener aceptación de la población. Los políticos buscamos resolver los problemas, pero cuando opinamos y decimos y orientamos, la población tiene que decir, yo lo sigo, ¿no? Y ahí viene mucho, digamos, los políticos tienen que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, no vamos a decir que un presidente que dice vamos a combatir la corrupción y ahora descubrimos que el presidente de la República el expresidente recibió dinero, coimas, etcétera. Y la propia limitación de Pedro Pablo Kuczynski tiene que aclarar ante el país cómo hacía sus negocios desde el sector privado, no es que vaya saliendo a cuentagotas. Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski hubiese confesado, dicho toda la verdad de un inicio, tal vez hubiese dicho, digamos, ya no voy a cometerlo más en el futuro, he cometido en el pasado. Dejaba esa práctica, ¿no? El presidente tiene que tener un liderazgo y ese liderazgo necesita confianza de la población. A propósito, congresista, ¿usted cree que genera más suspicacia el hecho de que él está esperando la declaración de Jorge Barata para luego comparecer a la Comisión Lavallato? Genera más confianza, o sea, él debió concurrir, él sabe la verdad, o sea, que quiere acomodar su versión a lo que diga Barata, eso no es correcto, en mi opinión. Yo creo que el presidente tiene que dar la cara
y enfrentar a países. Él gobierna para el país, no gobierna en función de lo que diga o no Barata. Se vienen las elecciones regionales y municipales. ¿Ustedes alistan a candidatos, se perfilan dentro de su Nosotros bancada? vamos a participar queremos participar en la mayoría de circunscripciones territoriales a través de los movimientos regionales como el PDR en Puno, que es el movimiento al cual pertenezco y que tiene vigencia y reconocimiento legal. En otros lugares vamos a buscar alianzas con otros sectores políticos de izquierda para ir a fórmulas. En el caso de Lima se está haciendo un esfuerzo por una alianza entre Nuevo Perú, Juntos por el Perú, Perú Libertario. Tanto Perú Libertario como Juntos por el Perú tienen inscripciones legales vigentes, entonces buscaremos participar. Sí es necesario participar. Y veo aquí al actual alcalde de Lima, al doctor Luis Castañeda Locio. ¿Qué opina usted de la gestión de...? Bueno, siempre que escucho la palabra de Luis Castañeda veo que también hay una confusión de lo público con lo privado. Y sobre todo, digamos, la utilización de su cargo para su campaña. Usted ve todos los letreros que tiene Luis Castañeda Locio. La frase que más impacta y más resalta es su nombre, su firma, y que él está haciendo como si nos estuviera haciendo algo en favor de la población con sus dineros particulares, y no es así. Debería permitirse la información del sector público sin necesidad de mencionar ni hacer campaña para el presidente. Fue un abuso, por ejemplo, cuando en gestiones anteriores cambió los colores de salud para poner los colores de su partido. O los hospitales de solidaridad. ¿Qué nos asocia? El Partido Solidaridad Nacional, que él pertenece. Eso tiene que romperse, esa práctica, tiene que dejarse de lado, no confundir el manejo de la cosa pública con la utilización de los recursos públicos para campañas y también en los negocios. Bien, vamos a dejar el tema nacional un poquito de lado porque inevitablemente tengo que preguntarle por lo que va a ser esta cumbre de las Américas en nuestro país en abril y que aún lejos de la fecha, bueno, un mes y un poco más, ya tenemos un ambiente tenso con Venezuela, porque se le ha declarado no bienvenido al presidente Nicolás Maduro y eso ha despertado en él una actitud más desafiante y bravucona con nuestro país. La ministra Cayetana Aljovín ha sido clarísima de que la declaración de Quebec nos ampara la decisión que hemos tomado como Estado y que no va a pasar absolutamente nada. ¿Cree usted en eso? Mire, en las relaciones internacionales hay un principio. Uno conversa y dialoga y se reúne con los representantes de los estados, cualquiera sea su ideología. Porque si no, no tendríamos unas Naciones Unidas en las cuales podamos dialogar entre Estados Unidos y la Unión Soviética o China, etcétera, etcétera. Ahí hay que reconocer a quien representa, nos guste o no nos guste. Yo califico a Maduro como una dictadura, pero creo que Maduro gobierna Venezuela y tiene que venirse y decírsele ahí. El Estado anfitrión, el Estado donde está la sede de las reuniones, no tiene ninguna libertad para decir. Ampararse a la decisión de Quebec, pero la decisión de Quebec tiene que ser declarada por el pleno de los países que concurren ahí, que son 35 en este caso. Y la declaración de Quebec no puede ser arbitrariamente interpretada y aplicada por un país, el país anfitrión, ni por un grupo, un subgrupo de entre los 35, como es el Grupo de Lima. Entonces, ciertamente ahí hay un error tremendo en esta, primero invitarlo y luego desinvitarlo. Entonces yo creo que ahí debería permitírsele que venga y decirle lo que hay que decirle. ¿Por qué tenemos miedo de enfrentarnos a gobernantes que tienen otras visiones distintas para decirle? Nosotros consideramos que usted debe rectificar, que usted debe resolver la crisis humanitaria, que usted debe propiciar el diálogo, que usted debe conversar con los sectores de la oposición para que sea un acuerdo del país en la convocatoria de elecciones y que se busque una solución interna en Venezuela lo más democrática posible. Entonces, pero no, simplemente negamos, y además hay una utilización perversa que quiere hacer el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de este tema para dividir, para enfrentarnos a nivel nacional, y nosotros hemos dicho no vamos a caer en eso. No vamos a dividirnos por el problema de opiniones distintas sobre Venezuela, porque tenemos objetivos claros en la política interna y que es buscar los problemas del Perú al interior del país. Usted desde su lado de representante parlamentario, yo como ciudadana creo que coincidimos
en que Nicolás Maduro es un dictador que ha roto el orden constitucional de un país y que tiene que solucionar esta crisis que ya va dejando muertos, no solamente por el conflicto armado de estas huelgas, sino por el hambre, no hay medicinas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Y yo quiero recordarle que el Perú ha vivido una época parecida, ¿no? En la época del gobierno de Alan García Pérez, con el proceso hiperinflacionario, también había escasez, había saqueos. Recordemos el 5 de febrero que hubo un saqueo masivo en Lima. Y también hemos tenido cientos de miles de peruanos que han salido al exterior. Muchos de ellos fueron a Venezuela. Ese desmanejo de la economía se está repitiendo en Venezuela. ¿Pero usted cree que en la misma magnitud? Usted recuerde, yo creo que es ahora un poco mayor, pero recuerde usted lo que había también en la hiperinflación del 85 al 90 con Alan García Pérez, ¿eh? O sea, ha habido más de 7.000% de la inflación. Económicamente, sí. Pero si le vemos el lado, él permanece en el poder... permanece en el poder por votaciones fraguadas, no escucha al pueblo, le da la espalda. Yo traje a colación lo que decía de estas dos perspectivas precisamente porque usted es de la idea de que él pueda venir y que los 36 países le digan en la cara la mala gestión que está haciendo. Ahora, hay algo que está del otro lado y es, ¿verdaderamente vale la pena recibirlo, decirle todo eso? Habrán países que se pondrán de su lado, me atrevo a decir que Bolivia es uno de ellos y viene demostrando su apoyo. ¿Vale la pena poder terminar con las relaciones con Bolivia precisamente por no recibir al presidente Maduro? Yo creo, digamos, que estamos yendo con una política errada de nuestro gobierno, poniendo en crisis el conjunto de los países y las conversaciones entre países de América del Sur, ¿no? O sea, no solo ella se está negando a Venezuela, sino ya mostró su solidaridad con Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros países del Caribe. Pero, congresista, conociendo la actitud... Con igual lógica, digamos, yo no concuerdo con la política y condeno totalmente en Honduras, por ejemplo, pero en el caso más conocido, yo no condeno la política del señor presidente Trump de Estados Unidos de pretender construir un muro que divida México con Estados Unidos y la política migratoria que está amenazando a decenas de miles de inmigrantes, entre ellos peruanos. Pero eso no me va a llegar a decir yo no converso con él. Ahora, congresista, esta negativa de no querer conversar, de no querer recibirlo, forma parte también un poco de que nos anticipamos como Estado a saber que no va a funcionar un diálogo con él, porque la actitud de él es siempre... Lo que él dice es ley en todos lados, ¿no? Mire, el diálogo es lo último que hay que perder en política. Porque si no, entonces nosotros, como consideramos que la mayoría del Congreso tiene una posición ajena a nuestro pensamiento, no iríamos al Congreso. Ahora, ¿usted está de acuerdo con las declaraciones de Maduro, donde él se indica al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como parte de esta ideología americana? Yo sí creo que hay una sumisión de la política de varios países, entre ellos la peruana, de la política norteamericana. Nosotros somos en la práctica, nos hemos convertido en un apéndice de la Cancillería norteamericana en materia de relaciones exteriores. Deberíamos recuperar el prestigio. Había dos países cuyas cancillerías tenían una muy buena política exterior y era reconocida, la de Itamaraty del Brasil y de Torre Tagle del Perú. Teníamos muy buen prestigio y eso hay que recuperarlo, eso nos daba prestigio. Ahora, primero se le invita, luego se le desinvita, se invoca causales como los acuerdos de Quebec, en lo cual la calificación de esa situación no nos corresponde al anfitrión. Ya hubo varios antecedentes, miren, en el 60 hubo el antecedente cuando en Estados Unidos pretendió negar la presencia de Fidel Castro, que finalmente se produjo. Le gustaba o no le gustaba al gobierno de ese entonces, que si no me equivoco estaba, bueno, no me acuerdo el presidente que estaba ahí, Nixon u otro, pero digamos, fue, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender de que en la política exterior hay que respetar principios y el diálogo es lo último que debe perderse. Si no hubiera diálogo, entonces yo no tendría ninguna razón para ir al Congreso, por decir ya la mayoría va a hacer lo que crea conveniente y no me va a escuchar. Evidentemente muchas veces no nos escucha, pero es el espacio que nos da la oportunidad de decirle eso que estás haciendo está mal
y la alternativa es diferente, y eso es lo que pretendemos hacer permanentemente nosotros. Congresista, hay mucho, en definitiva, en los próximos meses. Estamos ante una semana bastante importante y hay algo que la ciudadanía siente, que en este país la atención se centra en el tema político y se dejan de lado de atender las desgracias sociales. Y nos acordamos de ellas solo cuando hay una nueva víctima, cuando hay un nuevo accidente. Se lo digo por la ola de violencia que va incrementando en nuestro país. Ya nadie habla de Jimenita. Arlet Contreras en una semana ha pasado nuevamente al olvido. Nos acordaremos de ella cuando la apelación proceda. Ahorita estamos con el tema de Jorge Barata. Se lo pregunto, usted, desde la curul que está ocupando, ¿cuál es la preocupación al momento de emitir proyectos legislativos, de tratar de buscar la solución a través de leyes? Porque en este momento es el único respaldo que podemos tener. Ya vemos que las comisarías no vienen funcionando bien, la policía cada vez va perdiendo institucionalidad. Y me cuesta mucho creer que en el país se trabaje a base de desgracias. Ya nadie habla también de la variante del Pasamayo, que fue un accidente con el que lamentablemente empezamos el año. ¿Qué está pasando? ¿Cómo no distraer la atención teniendo tanto problema por trabajar? ¿Qué hace el Congreso desde esa perspectiva? Bueno, usted me ha preguntado cómo se debe actuar en política. Yo creo que en política se debe actuar en base a propuestas programáticas. Nosotros como Nuevo Perú tenemos una propuesta que la economía del país debe ser descentralizada, o sea, debe preocuparse del conjunto de los problemas de las regiones y del país también. Y eso significa una política de descentralización. Por ejemplo, en el presupuesto se concentra el 75% en manos del gobierno nacional, que debe, en nuestra opinión, caminarse a que haya un tercio en manos de los gobiernos regionales, otro tercio en los municipales y el tercio en el gobierno nacional. 1. 2. Queremos una economía diversificada, que no solo parta de producir bienes o minerales para exportar, sino que aparte de la minería, aparte de la industria, aparte de la agricultura, todo el conjunto de actividades sean promovidas y protegidas en su momento. Queremos un país sin corrupción. Es absolutamente necesario no tener corrupción en el país para poder salir adelante. Y después queremos un gobierno y una política que respeten el medio ambiente. Ese es uno de los temas cruciales que hay que enfrentar. Y el otro tema es que queremos un Estado eficiente y servicios desde el Estado de calidad. Sobre todo la educación y también la salud y también la infraestructura vial. Y en el tema de seguridad ciudadana y en el tema de seguridad vial yo creo que hay que tomar medidas también ahí claras, ¿no? O sea, tiene que haber más controles. O sea, en otros países dice, digamos, está prohibido ir más de 100 por hora. Usted va 105 por hora y con absoluta seguridad 5 minutos después lo paran. Y le ponen una multa y le ponen una sanción. Aquí se dice, está prohibido ir más de 90 en los ómnibus de transporte público interprovincial y sin embargo se excede y no hay sanciones. Tiene que haber mecanismos de control que ya es posible hacerlos. O sea, no es que sea inimaginable, es posible hacerlos. En el caso, digamos, de la infraestructura, tenemos que detectar dónde son las carreteras y los lugares álgidos, ponerles anuncios, digamos, señalización de la carretera, límites, etcétera, y hacer un seguimiento. Tiene que haber una política de cambio. Y en el caso de la seguridad ciudadana tenemos que tener una política preventiva y usar inteligencia. Doctor, usted ha señalado bien cómo actuar en política. Yo le digo, me cuesta creer que cuando hayan accidentes, que cuando hayan víctimas nuevas de violencia, no se vea el trabajo en política, sino parece ser que hay un ambiente de politiquería porque todos se suman con hashtag en solidaridad a las víctimas, mi respaldo, mi respeto, y en la práctica a la semana dejan de pasar, ya no hay más cambios. Entonces, yo sé que entran a debate las leyes y que es todo un proceso, pero cómo hacer una pirámide de necesidades y de prioridades, sobre todo por todo lo que estamos viviendo como Estado. Es importante limpiarle la cara al país de la corrupción, es importante la seguridad, en fin, hay tanto por hacer,
pero hay que ir con los problemas también que en este momento urgen de raíz. ¿Usted siente que su bancada, por ser tan pequeña, no encuentra respaldo en querer avanzar? Nosotros no tenemos respaldo en muchas cosas porque somos una minoría, pero por ejemplo el otro elemento, tenemos que tener una política de planificación. Mire, si no hay planificación no podemos priorizar obras. Y yo le quiero advertir, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho en esta mesa, en otras oportunidades, en la reconstrucción del norte del país, dentro de 6 meses vamos a ver denuncias de corrupción, comisiones investigadoras. ¿Por qué? Porque no hay planificación. En nuestra Constitución usted no encuentra la palabra planificación. En la del 79 había un Instituto Nacional de Planificación y un sistema de planificación que tenía decisiones vinculantes. Ahora el CEPLAN es una opinión más, que usted no tiene ninguna responsabilidad de haciendo algo, poder decir estoy aplicando lo que dice el CEPLAN o no estoy aplicando por esta y otras razones. Nada, el CEPLAN no existe, o sea, no existe prevención en el país. Lo otro, tiene que haber control. Y el control tiene que ver, digamos, con la división de poderes y la mutua fiscalización. Ahí el conjunto de los poderes del Estado tienen que asumir sus responsabilidades. Usted no puede, digamos, en el Poder Judicial, este caso de la sentencia que absuelve al agresor de Alet Contreras, no puede permitirse, pues, o sea, ahí, digamos, ahí simplemente estuvo mal tipificado el delito por el cual formuló la acusación del fiscal. Pero hubo delito, ¿cómo que hemos visto todo el mundo? Y ahí el Poder Judicial tiene que tomar medidas, porque si no cumplimos nuestras obligaciones, no vamos a hacer una buena labor. Y en el caso de la oposición en el Congreso, nosotros somos minoría, pero sí estamos permanentemente opinando, permanentemente presentando proyectos alternativos, señalando los errores. En este debate de la ley de la señora Bartra, nosotros votamos en contra, pero fundamentamos y dimos la batalla y al final nos aplastaron. Pero y ahí, usted ve, ahora ya están rectificando todos. Ya casi nadie va a decir que votó a favor. Sin embargo, fue aprobado y dispensado la segunda votación por todas las bancadas, excepto la de Nuevo Perú. Uno no puede incluir en el saco a todos, ¿no? Eso queda claro. Yo nada más espero que las cosas vayan caminando porque hay algo importante. Estamos camino al Bicentenario. ¿Qué se debe de hacer para poder cumplir no solo con la expectativa de la población, sino para a conciencia decir, bueno, estamos haciendo las cosas de manera direccionada, de manera en poder devolverle la confianza al ciudadano y trabajar por el país? Yo diría una frase: todos cumplamos con responsabilidad nuestras obligaciones. Desde que los jugadores que van a ir al Mundial de Rusia nos dejen el último esfuerzo y sudor en la cancha, y si lo ideal sería que nos hagan campeones mundiales de fútbol, pero estemos por lo menos, si no ahí, disputando las primeras ubicaciones. Sí. Hagamos bien las cosas. Que los políticos se preocupen en hacer bien la política. La política es resolver los problemas de la sociedad, pero siempre conversando con la población, exponiendo ideas, no imponiendo mayorías. Entonces yo creo, digamos, que eso tenemos que hacer. El periodismo, que haga bien su tarea, que oriente, que propicie el debate. Me parece muy bien lo que ustedes hacen, porque, digamos, dan la oportunidad a varios políticos que pongan sus planteamientos y la población irá tomando decisiones y apoyando. Nosotros aspiramos a ser gobierno, pero en base a nuestras propuestas de solución a los problemas, en base a nuestras propuestas programáticas. Yo le agradezco, congresista, por haber estado hoy con nosotros tratando un poquito de cada cosa. Que tenga un gran comienzo de semana y estaremos pendientes de lo que será la declaración de Jorge Barata. Bueno, ojalá que el país tenga buenas noticias este fin de semana. Ojalá no que me sí. alegra lo que pueda declarar en contra tal o cual político, pero la verdad es necesaria para el país para salir adelante. Así es, Buena semana. Gracias, el congresista Alberto.